Mi hija dijo que me odiaba. Lo recuerdo como si lo hubiera dicho en otro idioma, una frase que me atravesó por simple costumbre y no por el peso que tenía. Fue una mañana fría, con el humo de la cocina todavía en el aire. Ella salió de casa con el abrigo apretado al cuello y la maleta ligera. Se detuvo en el umbral, me miró como si yo fuera una desconocida y soltó: «No quiero volver a verte, te odio». No hubo gritos, hubo una decisión templada que cortó todo contacto. Yo pensé que era un drama, una escena más en una vida que no siempre ha sido fácil. Me equivoqué. Tatiana no era niña, tenía manos de mujer cansada y ojos listos para defenderse. Había trabajado años en la clínica del barrio, limpiando, atendiendo, sabiendo lo que nadie veía. Se había ofrecido para todo sin pedir gloria. Decir que la echasen por un hurto fue simple y terrible, una acusación que la dejó sin empleo, sin historias que contar en la puerta del bloque y con una etiqueta que se pegó a la piel. Robó a una paciente, dijeron. No se puede confiar en ella. La palabra ladrona vino con la sensación del escupitajo. La comunidad, casi sin preguntas, la apartó. No tardé en enterarme. Al principio, respuestas mecánicas. Es que se enfadó con la chica, son cosas de familia, seguro que todo se arregla. Me consolaba la idea de que era una rabieta, uno de esos fuegos que se apagan con tiempo y pan caliente. Todavía me quedaba la culpa, por supuesto, por las palabras no dichas, por las camas sin tender, pero era culpa antigua, no aviso de lo que estaba por venir. Tatiana había acusado públicamente a Ayanna, la mujer que en la tele hablaba de hospitales mejor gestionados y proyectos comunitarios. Y Ana es carismática, sonrisa siempre lista para la cámara. De puertas afuera, una política que hacía donaciones y decía cuidemos a los nuestros. Detrás de la sonrisa había una red. Igor movía hilos. Víctor estaba en medio, con manos que parecían querer arreglarlo todo. Polina y Zoya intentaban templar en la escalera. Dina, Ana y Cleb, los pocos amigos leales de la familia, se ofrecían a ayudar. Pero la ciudad tiene memoria corta, y cuando el rumor se convierte en sentencia, la palabra de la gente vale más que cualquier verdad. La expulsión fue literal. La llamaron al despacho, le mostraron un bolso que, según ellos, había desaparecido de la habitación de una paciente. Había una cámara en el pasillo, había testigos que después juraron haberla visto salir sin mirar atrás. La directora del centro, con esa voz que mezcla preocupación y distancia, le dijo que por el bien de la clínica debía prescindir de sus servicios. Le dieron unas monedas en la mano, más que una explicación. En la puerta, la vecina del cuarto piso, que siempre la había mirado con recelo, soltó: «Por fin». El mundo que Tatiana creía estable se rasgó en silencio. Alguna parte de mí siguió creyendo en la explicación fácil, un malentendido, fama dañada por alguien con más poder. Pero no pude mirar a mi hija y decirle todo pasará sin intentar entender por qué su vida se deshacía. Ella vino a casa, dejó la maleta en una esquina y por primera vez en años pidió sentarse. Sus manos temblaban. Me miró y, si no dio ahora, preguntó: «¿Por qué nadie me cree?». Dije palabras que suenan bien a distancia, porque la gente prefiere creer lo que le conviene. Pero esas palabras no bastaban, no bastan nunca. Empecé a buscar. Lo hice torpe, con la culpa por delante. Revisé su correo, porque eso fue lo que vi primero, un borrador de mensajes que ella había escrito a la dirección del hospital, a la supervisora. Había una cadena de correos con un archivo adjunto, un informe del laboratorio. En aquel archivo estaba lo que ninguno de los que la expulsaron quería que existiera: una coincidencia biológica entre Tatiana y un joven llamado Alexi. Alexi era el hijo alrededor del cual todo giraba, ese joven al que todos miraban con ternura pública y desconfianza privada. Tatiana decía que era su hijo. Muchos la habían ridiculizado. Si aquello era cierto, la acusación, el desdén, tenían una razón más oscura que un simple robo. Fui directo al origen. Llamé al laboratorio. Había una nota. Se procesó la muestra. Resultado: compatibilidad. Informe enviado. Pero cuando pedí copia, la secretaria dudó, tecleó y me dijo que el archivo no existía.
Se nos ha borrado por un problema técnico, explicó. Hubo una pausa larga. Podía sentir cómo mi otra hija, esa que me había dicho que me odiaba, miraba por encima de mi hombro como si esperase una mentira que la salvara. En la pantalla, un log vacío. Los correos que parecían prueba habían dejado de existir. Problema técnico fue la primera excusa. Pronto supe que era algo más pulcro. Alguien había borrado intencionadamente. Cuando las pruebas desaparecen, lo que queda no es la verdad, es la construcción de una versión conveniente. Y Ana necesitaba una carrera intacta. Víctor, con sus negocios, necesitaba que no hubiese escándalos. Igor tenía la mano de quien sabe mover bytes. No es necesario imaginar maldad pura cuando hay intereses y miedo a perderlo todo, un cargo, contratos, amistad con la prensa. Empecé a seguir correos. No soy técnico, pero los que ayudan a mi hija sí. Polina, que siempre fue vecina y ahora era confidente, me dijo una frase que no olvidaré. Las cosas no se borran del todo, solo se esconden donde la gente no mira. Y tenía razón. Encontramos en un viejo servidor, en un backup olvidado por descuido o por confianza mal calculada, una copia del informe. Estaba incompleto, con marcas de erición, pero ahí estaba el nombre, Alexi. Firmas ilegibles, sellos de laboratorio y algo más. Un correo interno donde se solicitaba corregir el número de referencia y retirar la copia enviada a la supervisión. La petición venía de una cuenta expediente que terminaba en una abreviatura vinculada al despacho de Yana. Una línea en un correo y el mundo que nos habían presentado comenzó a tambalear. Es fácil entonces sentir que quien tiene poder no será descubierto. Es fácil pensar que el dinero compra silencios y que los silencios son infinitos. Pero no son infinitos. A veces una mano tiembla. A veces alguien en la periferia no quiere cargar con la culpa y la suelta en palabras. Igor no fue el primero en borrar, pero sí quien coordinó. Encontramos mensajes suyos a un tercero que decían: «Oculta todo, no dejes rastros. Si surge algo, yo lo arreglo». El arreglo tenía un precio, y el precio era la verdad. Las primeras consecuencias vinieron en forma de presión. No en la calle, en casa. La noche que aquello escaló, recibimos una llamada. Una voz sin acento, una amenaza disfrazada de consejo. Dejen de adelantar acusaciones contra personas influyentes. Si siguen, habrá consecuencias para el joven. Alexi se convirtió en moneda de cambio. Él tenía esa edad entre la niñez y la independencia. Quería creer y al mismo tiempo tenía miedo de romper algo sin tener pruebas en la mano. En un instante, la investigación que yo había empezado con el corazón se convirtió en riesgo real. Nos dimos cuenta de que no solo se borran archivos, se manipulan vidas. El accidente fue el punto de inflexión, y Ana salió aquella noche del acto de campaña con el temblor de quien se siente intocable. Llovía. Las noticias hablaron de una mujer con contusiones leves y de un coche volcado. Hablaron de mala suerte. Lo que no dijeron al principio fue que alguien había forzado la investigación policial hacia una versión particular. El accidente fue causado por el despiste del conductor de un coche ajeno. El saldo, un choque menor. Pocos detalles, menos aún culpables. Pronto comenzaron los susurros. Tenemos que proteger a la candidata. Y de forma sutil, sibilina, surgió la propuesta de que alguien intente asumir la culpa para que el caso se cierre rápidamente. Las cámaras del tramo estaban borradas, los testigos amedrentados. Nos ofrecieron, sin decirlo, un nombre fácil: Alexi. Si él asume que iba en el coche ajeno o que algo salió mal de su parte, el asunto se archiva, decía la voz. Me miraron como si fuera lógico. Así son las cosas, susurraron. Yo sentí que la tierra nos tragaba lentamente. ¿Qué clase de justicia pide que alguien se entregue por la tranquilidad de una carrera? ¿Qué clase de mundo premia el silencio y castiga la verdad? Alexi estuvo a punto de ceder. Lo vi en la cocina con la lámpara sobre la mesa, sosteniendo un paquete de traición envuelto en miedo. ¿Y si ellos dicen que me vieron? ¿Y si me echan? Su voz era pequeña. Tatiana, a su lado, lo sostuvo hasta que dejó de temblar. No era una escena romántica. Era una madre sosteniendo a un hijo en el límite entre la sumisión y la dignidad.
Si aceptas algo que no hiciste, tu vida será de otro, le dijo. Ella tenía razón. La dignidad cuesta y a veces la pagas con soledad. No dimos un paso sin aliados. Dina y Ana me ayudaron a buscar cámaras en negocios cercanos. Gleb rastreó las placas municipales y Polina habló con la auxiliar del laboratorio que había traído la muestra original. Fue esta auxiliar quien, en voz baja, me confesó que había sentido miedo cuando le ordenaron no hablar. La orden llegó con una mirada que hiela, dijo, pero yo guardé una copia en mi buzón personal porque pensé que la necesitaría algún día. No es heroísmo puro, es supervivencia. No invento mártires, digo nombres porque los vi, porque escuché su arrepentimiento y no porque glorifique sus decisiones. La copia del auxiliar fue la pieza que nos faltaba, un informe firmado, con la firma de quien realmente procesó la muestra y una nota manuscrita que decía, Madre biológica, Tatiana, confidencial. Ver aquello fue ver una puerta abrirse en la madrugada. No detuve a nadie, no dije ahora todo se arregla, dije tenemos que mostrar esto a quien corresponda. Y entonces vino la otra trampa. ¿A quién corresponderá? ¿A la prensa que devora sin preguntar? ¿A la policía que protege a los poderosos? Cada decisión tenía un costo. La confrontación pública no fue explosiva como en las películas, fue un acto de desgaste. Llevamos la documentación a un periodista local que no tenía la mordaza de la gran cabecera. Publicó. La nota fue comedida, presentaba indicios, exposiciones y preguntas, no declaró culpables, no reclamos judiciales, hizo lo que debía, dejar algo en la plaza pública. La reacción fue inmediata. Y Ana negó todo con la mirada firme. Sus asesores hablaron de campañas difamatorias. Sus seguidores pidieron investigaciones. Igor, que hasta entonces se movía en la sombra, se mostró nervioso. Algunos amigos de Víctor empezaron a mirar hacia otro lado. No se trata de héroes que llegan con pruebas irrebatibles, se trata de grietas. Las grietas, en una construcción de mentiras, permiten que entre el agua. Empezaron a surgir nombres en los emails, transferencias, favores pagados y promesas de silencio. Hubo una llamada que escuchó Polina por casualidad, una frase que no olvidaré. Si esto sale, nos hunde a todos. La prioridad es salvar la campaña. Su voz sonaba como la de quien reza, pero por su proyecto de poder. Cuando una política vive más por su imagen que por su verdad, el peligro es para quienes no pueden pagar protección. Llegó el día de la reunión en la que todo pudo derrumbarse o abrirse. Víctor llamó a Tatiana y a mí. Quería hablar. No todo lo que ven en la prensa es verdad, dijo, con la voz de quien intenta arreglar un vaso roto en silencio. Le vimos las manos temblar, el hombre que alguna vez nos había dado consejos y regalos, puestos a prueba. Le miré como mirando a un aliado antiguo que se debate entre lo correcto y lo cómodo. Le expliqué que no buscábamos destruir a nadie, buscábamos que se diga la verdad. Le entregué la copia del informe, le pedí no más mentiras. Fue entonces cuando Igor dio un paso en falso. No fue por nobleza, fue por cansancio. Cometió el error humano de creer que alguien siempre le cubriría. Dejó una nota, o más claramente, dejó rastro, en un chat donde se hablaba de archivar archivos y de manipular versión del informe. No fue una confesión emotiva, fue un mensaje pragmático, pero bastó para que Víctor lo escuchara y por la primera vez eligiera mirar hacia otro lado en vez de proteger. Dijo, no puedo apoyar esto. Tal vez fue miedo a quedar salpicado, tal vez fue culpa. Sea lo que fuere, aquel gesto abrió una ventana. La verdad no vino envuelta en sirenas, llegó en conversaciones bajas, en testigos que aceptaron hablar cuando les ofrecieron anonimato, en el arrepentimiento de quien ya no quería cargar con un secreto tan grande. Igor, presionado por la duda y por el miedo a que su nombre salpicara a su propia familia, permitió que saliera algo que nunca pensó que haría público, una grabación donde se le oía ordenar la eliminación de correos y la falsificación de informes. No fue un acto heroico, fue un acto humano. Parecía por momentos que el mundo que ellos habían tejido se deshacía por hilos mal atados. Con la grabación, la prensa ya no podía ignorar, y Ana tuvo que emitir una declaración. No fue una confesión de culpa,
Fue una renuncia a la narrativa sin admitir responsabilidades. Dijo que había errores, que se investigaría. Sus asesores se deshicieron en promesas de transparencia. Igor desapareció de escenarios públicos. Algunas sombras empezaron a moverse. No me emociona decir que todo cambió. Las instituciones no se transforman de un día para otro, pero la grieta se abrió y la gente empezó a mirar. La reunión definitiva fue a solas, sin cámaras. Alexi entró con la marcha temblorosa de quien lleva dentro un huracán. Lo miré y vi en su cara un conflicto, la gratitud por quienes lo habían cuidado y la rabia por sentirse manipulado. Se acercó a Tatiana. Sus manos, cuando se encontraron, temblaron. Ella no gritó. Me asombró su calma. Le habló con palabras sencillas. Me dijeron que te odiaba. Yo no lo quería creer, pero cuando vi la manera en que me apartaron, cuando me llamaron mentirosa, pensé que quizá tenía que alejarme para que no te dañaran. Él confesó que le habían mostrado fotos manipuladas, mensajes cortados, testimonios pagados, mensajes que lo estaban metiendo en una narrativa que no le pertenecía. Yo pensé que te protegía, dijo él, con la voz partida. Me dijeron que se haría mejor así. Y nos hicieron creer que odiabas, respondió ella, y su voz no fue la de la acusación final, sino la de quien intenta reconstruir. Nos hicieron creer que lo mejor era herirnos. Se abrazaron. No fue un abrazo cinematográfico, fue real. Fue el acto de dos personas que habían vivido años de separación emocional y que de pronto tenían la posibilidad de una conversación sin intermediarios. En ese abrazo se cerró la herida más grande, la del abandono intencional. Quedó, sin embargo, un sabor amargo. No se prendieron luces en juzgados esa semana, ni vi a todos los responsables entre rejas. La historia es así. A veces, la verdad te libera y otras te deja con cicatrices visibles. Y Jana vio dañada su reputación. Hubo preguntas que la persiguieron en sus mítines. Igor dejó su cargo y, aunque nadie gritó culpable en la plaza, la dignidad de quienes quisieron ocultar la verdad se resintió. Víctor, que tuvo la valentía de mirar de frente, ofreció una disculpa tímida y de forma pública anunció su compromiso de reparar lo posible. No era la absolución de nadie, solamente lo que pudo ser dado en ese momento, transparencia parcial y reconocimiento social. Lo que ocurrió después no fue ni el fin ni la perfección, fue la reparación posible. Hubo una pequeña ceremonia íntima, sin grandes luces, donde Tatiana y Víctor hicieron un gesto que algunos interpretaron como unión sentimental, otros como señal de volver a estar en familia. Lo importante fue el gesto. En medio de tanto ruido, eligieron construir una mesa donde sentarse y hablar. Alexi estuvo allí, con una mirada que alternaba entre incredulidad y alivio. No hubo aplausos en las redes, hubo sí unas cuantas fotos en el móvil de la vecina del quinto que pasaba por la calle. Desde fuera, la gente adjudicó significados. Se casa para limpiar su imagen, dijeron algunos. Lo que pasó en la sala fue más sencillo y más duro. Una mujer que había sido señalada, una madre desplazada, encontró en alguien la decisión de poner su mano sobre la mesa y decir «ya basta». Luego, reconstruir no es lo mismo que borrar. Las consecuencias siguen, sospechas, miradas que todavía se posan con desconfianza, la tarea diaria de reconstruir confianza. Pero también hay risas pequeñas otra vez, platos compartidos, la posibilidad de que un joven llamado Alexi vuelva a ver a su madre sin que nadie le dicte el guión. A veces me pregunto cuándo dejé de ser capaz de escuchar, cuánto tiempo nos toma comprender que una palabra dicha al calor no siempre es un drama pasajero. Me duele admitirlo, fui yo quien la juzgó al principio, quien aceptó relatos ajenos. La frase «me odiabas» la entendí como una tormenta juvenil. Y, mientras fingía seguridad, alguien borraba pruebas para que no se viera la raíz del odio. El odio, al final, no era de mi hija, era fabricado y alimentado por manos con intereses. La persona que dijo «te odio» lo dijo engañada, en la oscuridad de una narrativa que no era la suya. Hoy, cuando la recuerdo, sé que la frase fue una señal de alarma que yo preferí ignorar porque me daba miedo mirar más lejos. Ver la verdad demanda coraje. No es necesario ser héroe, es necesario no aceptar la primera versión de la historia, escuchar, persistir, buscar.
Eso hicimos, a tientas, con errores, más que justicia perfecta, alcanzamos un respiro de honestidad. Le dije a Tatiana una noche, cuando calaba la madrugada y la casa olía a café frío, que lo siento, no basta. Ella me miró y dijo: no pidas perdón por no creerme al principio. Pide perdón por dejar que me pusieran etiquetas y no luchar por mí desde el primer momento. La escuché y esa frase me caló hondo. No quiero que esta historia suene como una fábula moral, porque no lo es. Son hechos con nombres, personas que sufrieron. No hay victoria completa, no hay una sentencia final. Solo hay una reconstrucción que cuesta y que exige que cada día se sostenga la verdad. Lo que presenciamos es la posibilidad de que la verdad exprese su peso, que estemos dispuestos a cargarlo. Las cicatrices quedarán, las preguntas seguirán, pero ahora hay menos mentiras. Si alguna vez te han dicho que te odian y has dejado pasar la frase porque son cosas de familia, piensa en Tatiana. No minimices, no aceptes la versión más cómoda por miedo a lo que pueda costar investigarla. Pregunta, busca, pregunta de nuevo. La verdad no siempre es clara y muchas veces viene a medias, pero cada fragmento que recuperas puede ser lo que salve una vida. Mi hija dijo que me odiaba. Yo, con la torpeza de quien cree que ya lo ha visto todo, lo llamé drama. Tenía razón en una cosa, era un drama, pero era un drama que estaba enmascarando algo más grande y más grave. Al final descubrimos la verdad. No porque fuimos astutos, ni porque el destino lo dispuso. Lo descubrimos porque nos negamos a dejar que la historia quedara coja, porque alguien guardó una copia, porque alguien más decidió hablar, porque Tatiana se plantó, porque Alexis se negó a tragarse una culpa que no era suya. ¿Y por qué, al final, en medio de esta maraña, elegimos creer en la persona que más tiempo nos había cuidado? Si esta historia te toca de alguna manera, si conoces a alguien que ha sido acusado sin pruebas o apartado sin explicación, compártelo. No para alimentar el escándalo, sino para recordar que la verdad necesita aliados. Comenta si alguna vez sentiste que te juzgaron sin conocer tu verdad. Quizá, si muchos compartimos, tendremos más manos para sostener a quienes todavía creen que la única salida es la soledad.